La economía argentina es un desastre. Acumula más de 75 años de caos macroeconómico. Por ejemplo, desde 1949, y mira que ha llovido, la inflación media en el país gaucho ha sido aproximadamente un 60% anual. Y ojo, porque hoy por hoy la situación es incluso peor. En 2022 la inflación superó el 90% y para este 2023 se espera que supere por mucho el 100%. Es una locura. Los argentinos se han acostumbrado a ver cómo los precios cambian prácticamente cada día. Y ni siquiera se trata solo de eso. Todo este inmenso caos monetario viene también acompañado de gravísimos problemas económicos. Pobreza, crisis, defaults, como os decía, un desastre. Sin ir más lejos, medido en dólares, el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires lleva prácticamente 12 años estancado. Pero ¿sabéis qué? Ahora un nuevo plan se ha puesto sobre la mesa. Un plan que está generando mucha expectación. La dolarización. Esto es, quitarle la competencia monetaria al Banco Central y sustituir el peso por el dólar. Es algo que ha propuesto la última gran sorpresa de la política argentina. Un candidato al que seguro todos, absolutamente todos, ya conocéis. Estamos hablando, por supuesto, de Javier Milei. Desde que tenemos Banco Central, le quitamos 13 ceros a la moneda. Podríamos quitarle 3 más próximamente. El caso es que esta propuesta ha suscitado un enorme debate. De hecho, muchos nos habéis preguntado por ello. Y por eso, en este vídeo, hemos querido responder a 2 preguntas tan concretas como importantes. Primero, ¿qué se puede conseguir dolarizando la economía argentina? ¿Qué motivos hay detrás de este plan? Y segundo, ¿qué contraindicaciones puede tener esta propuesta? Porque, sí, ya os adelanto, que esta medida también podría conllevar algunos problemas. Pero empecemos, si os parece, por la primera cuestión. ¿Qué razones existen para sustituir el peso argentino por los billetes del tío Sam? Queridos amigos, amigas, podemos esgrimir 3 grandes motivos para dolarizar la economía argentina. Primero, la razón más conocida de todas: poner freno de una vez por todas a la inflación. Y es que veréis, al sustituir el peso por el dólar, el Banco Central pierde su capacidad para imprimir más dinero y expandir la oferta monetaria. Esto, a la larga, frena la inflación. Aquí, la evidencia empírica es bastante clara. Ecuador, por ejemplo, se dolarizó en el año 2000 y para el 2004 ya se había logrado la estabilidad de precios. A partir de ese momento, la inflación anual media ha sido del 3,1%. Para que podáis comparar, en las 3 décadas anteriores esta cifra fue del 28%. Luego, la segunda razón pasa por impulsar y fortalecer el mercado financiero. Echemos, por ejemplo, un vistazo al caso de El Salvador, un país que también se dolarizó en el año 2001. En aquel momento este país no tenía un problema de inflación, pero sí tenía problemas de desarrollo financiero. Por un lado, la oferta de préstamos era más pequeña porque muchos ahorradores intentaban sacar su dinero del país y acumular divisas fuertes. Por otro lado, como su moneda era débil y relativamente poco fiable, los inversores también exigían tipos más altos a la hora de prestar su dinero. Todo esto perjudicaba tanto a las empresas como al propio gobierno, ya que tenían que soportar costes financieros más altos. En el caso de El Salvador, los tipos de interés de los préstamos concedidos en moneda local llegaron a ser hasta 8 puntos porcentuales más altos que los préstamos concedidos en dólares. Sin embargo, cuando el país se dolarizó, los costes de endeudamiento cayeron. En total, el gobierno y las empresas redujeron sus costes financieros en más de un 1,2% del PIB cada año. Y por último, la tercera razón es que la economía argentina ya está de facto dolarizada. Tanto a la hora de ahorrar como a la hora de fijar precios, la referencia siempre es el dólar, no el peso. Pues bien, estas 3 razones son los principales motivos que se esgrimen para dolarizar Argentina. Sin embargo, como os decía al comienzo de este mismo vídeo, la dolarización también conlleva riesgos que debemos tener muy en cuenta. ¿Queréis saber de qué estamos hablando exactamente? Pues fijaos.
Sustituir el peso por el dólar también conllevaría algunos riesgos o limitaciones. Concretamente, podemos destacar 4 grandes inquietudes. Primero, dolarizar no implica necesariamente que el gobierno se apriete el cinturón. En Ecuador, por ejemplo, el gasto público pasó del 26% del PIB en los años 90 a más del 40% en 2014. El gobierno financió esta enorme expansión del gasto público con mucha deuda exterior. Esto ha hecho que su riesgo país se mantenga en niveles muy altos, lo que ha supuesto tipos de interés más altos tanto para el gobierno como para las empresas. En segundo lugar, un dólar fuerte puede conllevar una importante pérdida de competitividad para los países que abrazan el dólar. Su producción se encarece respecto a la de países vecinos con monedas más débiles. Es lo que en economía se conoce como un encarecimiento del tipo de cambio real. Es algo que explica en buena medida por qué Ecuador crece menos que sus vecinos. El tercer riesgo es que la dolarización no tiene por qué frenar la huida de capitales. De hecho, puede alimentarla incluso. Este también es claramente el caso de Ecuador. Por supuesto, la huida de capitales es un problema. Conlleva menos ahorro disponible, menos inversión y menos crecimiento. Y la cuarta y la última razón es que, en caso de crisis o grandes desequilibrios, la economía tiene mucho más difícil ajustarse. Claro, los tipos de cambio y los tipos de interés dependen de las decisiones que tome la Reserva Federal, las cuales no tienen nada que ver con la situación de estos países. Ahora bien, ¿quiere decir todo esto que la dolarización es una mala idea? Para nada. Lo que queremos decir es que la dolarización por sí misma no es una receta mágica. La dolarización conlleva ciertas ventajas, pero también ciertos riesgos. En última instancia, la mejor o peor marcha del país va a depender de las políticas que adopte el gobierno de turno. De hecho, en los años 90, Argentina no se dolarizó del todo, pero sí fijó una convertibilidad de 1 a 1 del peso con el dólar. El modelo funcionó, pero al final la acumulación de deuda exterior terminó provocando una de las peores crisis de la historia argentina. Es decir, que no estamos ni mucho menos ante una fórmula mágica. En Ecuador, la dolarización sí logró reducir la inflación en unos pocos años, así que no hay duda de que puede hacerlo. La cuestión es el costo involucrado, y si la dolarización, como todos los anclajes, es sostenible a mediano plazo. Pero dicho esto, la pregunta es para ti. ¿Te parece la dolarización una buena o una mala idea? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like. Un saludo y hasta la próxima.